Jesús tiene que tratar con un tema muy sensible y es con el ego del ser humano. Jesús tiene que hablar, como hemos visto en los primeros versículos, y lo tiene que hacer sobre el engrandecimiento de los discípulos, pensando en quiénes iban a estar liderando y van a tener lugares y posiciones importantes con él. Y me gusta porque cuando tú lees los versículos paralelos, por ejemplo en Lucas capítulo 9, versículo 47, dice que Jesús percibió los pensamientos de sus corazones. El Señor vio lo que había dentro, no solamente a través de la pregunta y lo que podía ser obvio, sino que vio a través de carne y pudo discernir lo que ellos de verdad estaban anhelando. Vemos que Jesús tenía que lidiar con discípulos a veces que pensaban no de una forma espiritual, sino terrenal, que ellos muchas veces no estaban con una mentalidad en lo correcto, sino que vivían de una forma y pensaban pues humana, natural, carnal, como pues no podía ser de otra forma, pero no para un evangelista, no para un discípulo, no para alguien que estaba siguiendo a Cristo. Así que en ese momento lo que hace Jesús es tomar a un niño, lo pone de frente y le pone como ejemplo. Y nosotros tenemos que comprender e ir un paso más allá y entender lo que el Señor nos está diciendo, no únicamente para los discípulos adultos, sino también para los niños que son discípulos pequeños, pero son discípulos. Vamos a entender primero y vamos a pensar y vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros queremos para los remanentes de la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Que ellos estén en posiciones altas e importantes? ¿Que ganen mucho dinero? ¿Que vivan tranquilos y bien? ¿Que tengan una casa bonita, un coche bonito? ¿Eso es lo que a nosotros nos satisface, nos enorgullece? ¿Es lo que nos hará dormir bien por las noches? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? Durante el Mundial de Fútbol han surgido un montón de imágenes que en redes sociales se están compartiendo muchísimo. Y es que, como ya sabéis, estamos en una etapa en la que el que es creyente utiliza las redes sociales para transmitir su fe. Y ya no solamente el creyente de a pie como nosotros, sino gente famosa. Yo sé que hay una corriente de espiritualidad superficial, pero muchos jugadores de fútbol que ahora estamos en la Copa del Mundo, en el Mundial, están transmitiendo y están declarando su fe. Y me gusta mucho porque Israel, que le gusta mucho el fútbol y que quiere ser futbolista, cuando él empieza a fijarse y a buscar espejos en los que verse reflejado, ahora ¿a quién tiene? Tiene a otros que son creyentes. Y él los busca. ¡Hala, ese es creyente! ¿Quién es? Y ya no se olvida de él, porque siente que es uno de ellos. Y dice, mira, él es un remanente como yo. Lo puede ser. Tengo algunas imágenes para que podamos verlo, porque no sé si lo habéis visto. Por ejemplo, vale, no me acuerdo de cómo se llama este jugador, creo que es de Paraguay. Va en la concentración en el Mundial, ¿y qué lleva en la mano? Lleva una Biblia. Este sí sé quién es, el portero de Brasil, Alisson Becker. Está con una Biblia en la mano en el contexto de un partido. Podían llevarla en una mochila, la podían esconder más, pero están poniendo la palabra de Dios como un lugar esencial en su día a día y en su vida. Esto la gente lo ve y lo entiende. Por ejemplo, este jugador de Países Bajos, Cody Gakpo, él dijo abiertamente que hay un grupo de jugadores de la selección, él es el que lidera el grupo de oración. Yo lidero el grupo de oración, dice, y cada uno tiene su rol y hace su propia contribución, es su propia aportación.
Y esto ahora, y por ejemplo, un jugador también de la selección lo decía, que le invitó y él empezó a participar también en esas reuniones de oración y le estaba dando una respuesta en su vida. Tenemos otro jugador de la selección alemana, donde en el primer partido metió un gol contra la selección de Curazao. ¿Qué es lo que hizo? Se quitó su corona, la depositó en el suelo y señaló a Cristo. Un mensaje para todo el mundo que estaba viendo ese partido. Yo no me di cuenta, de hecho no recuerdo si llegamos a verlo o no a verlo, pero luego todo esto a través de las redes sociales nos rebota. Este mismo jugador, y nos vamos a quedar con esta imagen que es muy bonita, con otros jugadores de la selección contraria a la que le había metido 5 goles, creo que fue, ¿qué hicieron? Juntos orando. Juntos, después del partido, ya no hay goles, ya no hay rivales, ya los puntos no importa. ¿Qué es lo que importa? Dar juntos toda la gloria a Dios en mitad del campo. Para algunos es una moda, es como algo que aparece y deshace y desaparece, pero esto es algo muy importante. Por muchos motivos. Pero para el que estamos hablando hoy, esto es un ejemplo para miles y millones de remanentes del mundo que les guste mucho o poco el fútbol, están viendo cómo ser una persona élite, ser una persona famosa o rica o ser muy bueno en lo que tú hagas, no está reñido con poder dar toda la gloria a Dios y poder hacerlo de una forma pública y visible para todos. Porque estamos en un mundo en el que hablamos de que el mundo es secular. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este mundo? Que esto, lo normal que es, que esto se oculte. Que tú si tienes que orar, lo hagas en tu vestuario, te vayas al cuarto de baño para no molestar a nadie. Pero ahora los creyentes, ¿qué están haciendo? Están diciendo, no, esto tendría que ser lo normal. Es decir, no hay un mundo neutral. O tienes a Cristo o no tienes a Cristo. O le das la gloria a Dios o no le das la gloria a Dios. Por lo que el mundo, eso del mundo secular no existe. ¿Y ellos qué hacen? Le dan la mayor importancia y el mayor lugar. Tanto estos como luego en sus declaraciones, en los tweets, en Instagram, ponen sus imágenes. Hay jugadores que parecen pastores, constantemente están subiendo contenido, están transmitiendo su fe, como el jugador del Manchester City, Doku, e incluso otro que creo que ya está retirado para retirarse, creo que se llama Juan Cuadrado, colombiano, sube devocionales a Instagram. Se pone con su Biblia, su telefonito sencillito, como cualquiera que lo hace, porque teniendo dinero podría hacerlo, en su mesita, y empieza tranquilamente a leer y a hacer un devocional y a transmitir una palabra. Jugador de fútbol que hasta hace poco estaba jugando. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque ellos son ejemplos para los remanentes. Pero ¿cuánto duran estos ejemplos? Un rato. ¿Cuál es el ejemplo que tienen los remanentes? En el día a día somos nosotros. Para bien, donde ellos verán a Cristo, o para mal, donde verán quiénes somos. Así que esto queda muy bonito, qué agradable. Mira, hijo, fíjate en ellos. Pero luego tus hijos se van a estar fijando en ti constantemente. Los mayores héroes de los hijos son los padres. 24 horas ellos están mirándonos, por lo que tenemos que ser ese ejemplo de la misma forma. ¿Somos ejemplo para los remanentes? Es la pregunta con la que terminamos esta introducción. ¿De verdad nosotros estamos llevando a nuestros hijos a vivir una vida con la que ellos digan, yo quiero glorificar a Dios como mi papá o como mi mamá? ¿O yo quiero vivir una vida que tenga respuesta como el anciano, la anciana de la iglesia, o el hermano, la hermana, el profesor, la profesora, el pastor, la pastora?
El remanente mayor, porque los niños pequeños se fijan constantemente en los grandes. Ellos pueden ver que los jugadores de fútbol son élite, pueden ver que además son cristianos, pero a través de estos actos ven que son discípulos. Nosotros no sé cuánto de élite somos o qué élite somos. Somos gente muy humilde. Nuestros hijos ven que somos cristianos, pero también ven que somos discípulos. En primer lugar, vamos a ver 6 puntos. Lo vamos a ver un poco rápido para que luego tengamos tiempo tranquilamente para hacer ese acto de graduación. El valor de los niños en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el valor de los niños en el Antiguo Testamento? Pues aunque es cierto que a veces se habla de ellos como personas normales y adultas contaminadas por causa del pecado de Génesis 3, cuando se habla de su valor, podemos verlo en estos textos que están ahí escritos. Primero vamos a leer, lo voy a leer yo, Salmo 127.3, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y el Salmo 128, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué quiere decir? Dios está diciendo que los remanentes son una bendición para todos, son una respuesta para nosotros. Y cuando pensamos en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos tenían un valor muy práctico, porque primero era mano de obra. El que tenía campo, ¿qué es lo que hacía con los niños? A trabajar al campo. Y no tenemos que irnos al Antiguo Testamento para ver esto. Esto es algo que ocurre de una forma cotidiana. ¿También para qué servía? A modo de defensa. Cuanto más hijos tengo, más me van a defender. Y si crecen y son fuertes, yo cuando esté en mi vejez, más me van a proteger. También para dar gloria a la familia. Si mis hijos hacen grandes cosas, eso va a recaer sobre mí. El valor de los niños en la familia era evidente y existía, y aún seguimos heredando un poco de esos aspectos. Pero también dentro del plan de Dios. Por ejemplo, Números 13 y 14. El momento en el que se van los 12 espías a reconocer Canaán y vuelven 12 espías, 10 de ellos temblando y 2 fortalecidos. Yo no sé qué es lo que hablarían por el camino, no lo sé, pero lo que yo sí sé, porque está escrito en la palabra, es que 2 de ellos, 2 remanentes, Josué y Caleb, estaban convencidos de que iba a haber una victoria. Iba a llegar una victoria. Y los otros 10 querían matar a esos 2. De toda esa generación de adultos, todos murieron. Todos murieron menos 3. Moisés, aunque murió al final del todo, le ponemos ahí un asterisco. Josué y Caleb son los que sí pasaron a ese tiempo. Todos los demás se fueron muriendo en el desierto. Y esos 2 remanentes son los que entendieron el plan de Dios, permanecieron y Dios los aceptó. Estos sí que son mis remanentes. Son mayores, sí, porque ya eran adultos. Me da igual, son los que permanecen. Y vemos a Josué en el libro a Caleb en el libro de Josué, que ya muy mayor, él seguía diciendo, quiero seguir peleando. Y todos, ay, abuelo, ya, relájese, descanse, que ya está... No, yo quiero seguir peleando. Tenía fuerza para hacerlo. El valor de los remanentes en el Antiguo Testamento son aquellos que cumplen y están dentro del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Darle a Ana un remanente. Y cuando Ana cambió su corazón, llegó el remanente y el remanente pasó a vivir en el templo para levantarse como Samuel, una de las personas más representativas de la antigüedad en Israel. El plan de Dios o el corazón de Dios está en aquellos remanentes que están dentro de su plan. Pero ¿cómo vamos a poder llevar los remanentes a su plan?
Ellos no van a hacerlo solos, necesitan una guía. ¿Cuál es el ejemplo? Samuel, cuando llegue una voz a ti, responde: heme aquí que tu siervo oye, y escucha la voz de Dios. Si no hay alguien que le dice eso a Samuel, Samuel crece pensando que tiene un problema mental. Samuel crece asustado pensando que oye voces. Pero necesitó a alguien a su lado que le enseñase a escuchar la voz de Dios. A decirle: Dios tiene un plan para ti, escucha y obedece. En segundo lugar, conforme vemos en el texto, y como hemos dicho antes, ¿por qué los discípulos tenían que ser como niños? Una pregunta que nos hacemos a colación de los versículos que hemos leído. Primero, por todas estas características. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente, es vulnerable, es humilde y es dependiente. No nos gusta la mayoría de esto. La humildad depende cómo se valore. Si es la humildad como pobre, no nos gusta. Si es la humildad como persona sencilla, sí, pero inocencia, vulnerabilidad, humildad y dependencia no es agradable. Pero el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que estaban a otras cosas que tenían que ser así. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tiene que ser esto una realidad en nuestras vidas? Todo esto se explica de esta forma. Los niños no tenían derechos. No tenían derechos los niños. Esto es ahora sí, la legalidad, no me miréis de esta forma. Tampoco tenían poder. ¿Qué iba a hacer un niño? Nada, no sirven para nada. Los propios discípulos echaban a los niños para que no molestasen a Jesús. Fuera, quita, que no tienes poder, no tienes valor. Si no era por el sustento de sus padres, los niños, ¿qué ocurre con ellos? Mueren. Si ellos estaban solos, morían. ¿Por qué el Señor Jesucristo quiere que seamos así? Para que nos volvamos absolutamente dependientes de Dios. Para que el concepto de nosotros sea tan humilde y tan sencillo que dependamos únicamente del Padre. Los discípulos le decían: ¿quién va a ser el más poderoso y el más grande? Jesús le dice: cuando te hagas así de pequeño. Cuando te hagas así de sencillo, de humilde y dependiente de Dios. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Esto es lo que el Señor quiere para el discípulo. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. El niño como el discípulo. Aquellos que recibimos humildemente la gracia de Dios para salvación. ¿Por qué digo humildemente? Porque yo no puedo hacer nada para conseguirla. Entonces, de una forma humilde recibo la gracia. Dependo constantemente de la obra y el sustento de Dios. Y finalmente, seguimos su plan y su guía en todos los sentidos. De la misma forma que un niño tiene que guiarse por donde sus papás le dicen que tienen que ir. A no ser de que seáis Ian, que él quiere ser libre y quiere morir de muchas formas. Pero lo normal que es fijarse en tus papás y seguir sus indicaciones. Por lo que ahora vamos entendiendo lo que Jesús quiere decir con eso de que tenemos que ser como niños. Pero en este contexto y en esta perspectiva entendemos que de la misma forma que nosotros los adultos necesitamos a Dios, nuestros hijos necesitan a sus padres. Y que los remanentes necesitan a su iglesia para ser guiados. Antes hemos hablado, los remanentes no tienen derecho, ni poder, ni sustento, fuera de sus padres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres y como iglesia? Primero, entender los derechos que ellos tienen. Sí, el sustento vital. Hay que darles de comer,
hay que darles el abrigo, hay que llevarles al médico, es obvio. Pero más allá de lo coherente y de lo que el Estado nos obliga y de lo que todos queremos hacer, ¿cuál es el derecho que ellos tienen? Al conocimiento de la palabra, a poder conocer a Dios. Pero ¿quién le otorga? ¿Quién le facilita ese derecho? Somos nosotros. Los niños no pueden llegar al conocimiento profundo y necesario que es a través de la palabra, si no es a través de sus padres y de la Iglesia. Ellos tienen derecho a crecer dentro del Evangelio y no tienen que hacerlo en el mundo tal como el mundo está. Tienen el derecho como remanentes a que nosotros les ayudemos a transitar por este mensaje y esta vida en el Evangelio. Finalmente, ellos tienen el derecho a que los criemos como remanentes y no como niños a los que hay que simplemente ayudarles a crecer. Ellos tienen el derecho a que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, levantemos remanentes. Sí, comida, bebida, ropa, todo eso es muy obvio. Pero ¿por qué lo otro no lo es entonces? Ellos tienen el derecho a tener esta vida. Los remanentes no tienen poder, no tienen mucha fuerza para hacer casi nada. Pero ese poder lo depositan sus padres y lo deposita la Iglesia que muere por ellos. El remanente no se puede defender de muchas cosas. ¿Quién defiende a los remanentes? La Iglesia. Los remanentes no tienen poder, pero somos la Iglesia y los padres los que tenemos que hacer ese trabajo. Y finalmente el sustento de los remanentes. ¿Cómo van a poder vivir? Pues ellos van a vivir a través de la palabra, como hemos dicho antes, y ellos también necesitan el sustento del culto. ¿Cómo van a vivir y van a crecer sin culto? Si dan gloria a Dios, sin adorar a Dios. ¿Cómo los remanentes van a vivir sin oración? ¿Cómo vamos a enseñarles a orar? ¿Cómo vamos a orar con ellos? El sustento de los remanentes también está en la unidad. Los remanentes necesitan la Iglesia. Necesitan la unidad entre ellos. Necesitan ver y estar al lado de alguien sabiendo que tienen a Cristo en el corazón. Y no solamente estar rodeados de personas que son de su padre, el diablo. Ellos necesitan el sustento de la enseñanza de la palabra y del Evangelio. Necesitan conocer qué es lo que Dios quiere para ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarles en este caso. Porque no pueden hacerlo por sí mismos. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. El Señor Jesucristo puede mirar a los remanentes y a los niños y decirles, bien, tenéis que crecer como discípulos. Pero la pregunta es, ¿y yo cómo voy a crecer como un discípulo? ¿Tengo que dejar a mi papá y a mi mamá y seguirte a ti, Jesús? ¿Te imaginas a Jesús recolectando niños por ahí? No. ¿Quién hacía? ¿Quién se encargaba de todo eso? Sus papás. Sus padres eran aquellos que tenían que hacer ese trabajo. Cuando los discípulos echan a los niños porque molestan a Jesús, ¿por qué estaban los niños ahí? Porque había padres que los llevaban. Si el papá no llevaba al niño a Jesús, el niño no estaba con Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón. En cuarto lugar, en la palabra también nos está hablando sobre los tropiezos. Lo podemos leer. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase del cuello una piedra de molino. O versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Es decir, está diciendo, pobrecito el mundo, qué mal va, cuánto va a haber de sufrimiento por los tropiezos. Pero es necesario o inevitable.
que vengan. Más que necesario, la palabra sería inevitable. Pero ¿qué es peor? Peor son aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. Porque, en primer lugar, entendemos el tropiezo de los remanentes. ¿Qué es tropezar? ¿Qué es tropezar? Cuando Jesús está hablando de tropezar, lo que está diciendo es caer profundamente en un pecado, caer de su relación con Dios, hacer que se pierda esa relación con Dios o dañar su vida espiritual. No estamos diciendo, ay, que he tenido una idea y ha sido mala y ahí hemos... No. Estamos hablando de algo profundo. Es decir, en otras palabras, pobre de aquel que se mete entre ese discípulo y yo. El que se meta en medio de esa relación, pobrecito de él. Lo dice en la palabra. ¿Cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestro contexto de los remanentes? No podemos entorpecer la obra de Dios en los remanentes. No podemos entorpecerla. Y todos vamos a decir lo mismo, hombre, yo no voy a hacer que un remanente no escuche o peque o deje de creer. No, pero entendiendo el punto de antes, si yo no cumplo con mi responsabilidad, ¿qué está ocurriendo con el remanente? En vez de acercarse a Cristo, se está alejando. ¿Quién es el tropiezo? Yo. Por omisión, sí, pero soy un tropiezo. Hay personas que dicen normalmente, lo vais a visualizar, yo a mis hijos no les hablo de religión. Cuando ellos sean mayores, tomarán sus propias decisiones. Pero eso es una mentira. Porque ellos van a aprender de mi perspectiva. Y ellos lo que van a aprender es lo que yo les voy a transmitir. Yo no me imagino, yo no creo que, no sé, a lo mejor hay alguna persona así, hay personas para todo, que cuando llega el día de cumpleaños, 18 años, hijo, venga, ven aquí, regalos, tarta y ahora te vamos a poner aquí una Biblia, un Corán, una Biblia del Mormón, una de los Testigos de Jehová. Ahora, elige lo que te guste. No hacen eso. Lo que ellos le han transmitido es lo que sus hijos van a hacer. Así que la omisión, en este caso, juega en contra del Evangelio. Por lo que esos tropiezos o ese tropezar o hacer caer a un remanente, ese entorpecer la obra del Evangelio, tiene consecuencias. Porque la responsabilidad es nuestra, es de la Iglesia. Y si la Iglesia no hace su trabajo con los remanentes, está siendo un tropezadero. Está siendo un estorbo para ellos. No nos pongamos en medio entre la obra de Dios y los remanentes. ¿Hay cosas importantes en el mundo? Sí, pero nada de eso es esencial si lo comparamos con el Evangelio. Hablamos siempre de orden de prioridades, que hay que poner primero y entender también cuál es el verdadero éxito de ellos. ¿Queremos que ellos sean esos jugadores de fútbol que ahora están ahí en la Copa del Mundo? ¿Queremos que ellos estén ahí en esos lugares? Sí, claro que sí queremos, porque es natural en el padre querer que su hijo triunfe, es normal. No tenemos que tener miedo a eso. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué prefiero? Que mi hijo no llegue hasta ahí, que es una persona sencilla y humilde como todos nosotros, pero en Cristo, o que sea un futbolista con millones, pero sin Cristo. Ay, ese es el valor que queremos. Si pueden ser las dos cosas, bien. Y si pueden ser uno de ellos futbolistas que delante de millones de personas testifican que Jesús es el Cristo, por eso hay que levantar élites. Para que hagan eso, no para que ganen millones. Pero primero, ¿qué se coloca? El fundamento del Evangelio. Después ya serán lo que tengan que ser. Pero los remanentes primero tienen que estar en ese fundamento. No ser aquellos que hacen tropezar
o aquellos que estorban a los remanentes en su vida de fe, por acción o por omisión. Quinto lugar, ya vamos terminando, los tropiezos que son evitables o inevitables. Aquí lo hemos leído, es inevitable, es natural que lleguen tropiezos, es decir, es normal que nos caigamos, pero que yo no sea la culpa de eso. Lo aplicamos a los remanentes. Los remanentes van a tropezar. Al igual que todos hemos tropezado, ellos también van a tropezar. Van a ser tentados, como también se puede traducir. Van a ser tentados, se van a equivocar, van a ser confundidos, van a ser mal guiados por terceras personas. Sí, todo eso. No queremos, pero es lo natural en el mundo. Los tropiezos son inevitables. Estamos empezando por lo inevitable. Pero que nada de eso venga por mí. Que no seamos nosotros ni la Iglesia los que hagamos tropezar a los remanentes. Y lo hacemos. Yo sé que la Iglesia no podemos ser perfectos para ser el mejor ejemplo. No tenemos que ser ejemplos perfectos, pero sí tenemos que ser buenos ejemplos. Pastor, ¿te estás contradiciendo? No. No tenemos que ser ejemplos de perfección, sino tenemos que ser ejemplo de personas imperfectas que entienden y experimentan que Jesús es el Cristo. Ellos tienen que ver a alguien que es capaz de tropezarse y levantarse con la gracia de Dios. Ellos tienen que ver que cuando estamos delante de un tropiezo, ¿nosotros qué hacemos? Nos aferramos con fe al pacto. Eso es un buen ejemplo. No perfecto, pero es el ejemplo que ellos necesitan. Seamos ese gran ejemplo, que no venga por mí, que no les transmitamos incredulidad, ni humanismo, ni religiosidad, ni misticismo, sino que les transmitamos evangelio. Punto. Esto es lo más importante. Dice la palabra, es mejor morir rápido, morir ya, que estar viviendo una vida haciendo tropezar a los demás. Es lo que viene a decir Jesús. Dice, mira, mejor muérete de esa forma como Él lo está explicando. Mejor es que te mueras ya a que vivas una vida impidiendo que los discípulos se acerquen a mí. No seamos tropezaderos de los remanentes. Ahora, dentro de lo inevitable hay cosas evitables. Yo no puedo impedir que ellos tengan problemas y tropiecen, no puedo evitarlo. Es inevitable, pero por lo menos tenemos que hacer bien nuestro trabajo, como padres y como Iglesia de Jesucristo. Y cuando lleguen esos momentos, estar a su lado. No para zarandearles, ni para utilizar la frase que más nos gusta. ¿Cuál es la frase que más nos gusta en esos momentos? Te lo dije. Te lo dije. Sino para decirles, no pasa nada, Dios está contigo. ¿Cómo podemos quitar cosas evitables? La palabra de Dios nos lo dice. Si tu mano va a pecar, ¿qué haces? ¡Pah! Te la cortas. Si tu pie va a pecar, fuera. Si tu ojo va a pecar, fuera. Obviamente es una exageración. ¿Qué quiere decir? Si hay algo en tu vida que te esté llevando por un lado incorrecto, innecesario y que te está separando de tu relación con Dios, termina eso. Fuera. Se acabó. Cuando alguien tiene problemas con drogas o con alcohol y se rehabilitan, ¿qué es lo que suelen hacer? Intentar alejarse lo más posible de ambientes que les puedan recordar, les puedan animar a. No quiero ni acercarme. Nunca. Ahora me estoy acordando de un influencer que es muy, muy gracioso, el tema de la comida, y él habla abiertamente. Se llama Cocituber. Si lo queréis buscar es muy gracioso.
Él habla y dice, yo he sido alcohólico durante años. Yo he tenido un problema con el alcohol. Y llevo X años sin una gota. Dice, yo sé que podría tomarme algo y que no pasaría nada, pero no lo voy a hacer. Si podemos evitarlo, vamos a evitarlo. Si tenemos que quitar, dejar de hacer o lo que sea, vamos a dejarlo para que los remanentes puedan crecer como remanentes, para que nosotros como discípulos podamos llegar a serlo. Eso se llama sacrificio. Y Dios nos llama a sacrificarlo todo por Él. Y final, en el 6º punto, con esto ya casi que acabamos. Versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí mucha gente ha intentado explicar qué es eso de los ángeles. Alguien dice, bueno, son como ángeles de la guarda, ¿no? Como si Dios dice, venga, pues tú para este remanente, y tú para este otro, y tú, ángel, para no sé quién. Hay quien habla también de familiares que han fallecido, que están en la presencia de Dios, y de alguna forma tienen una labor rara. Teorías que surgen por ahí, pero realmente la palabra de Dios es muy sencilla. Está hablando de la protección de los remanentes. Los discípulos, como aquí está hablando, y los discípulos pequeños, como los tenemos nosotros, están dentro de la protección y del cuidado de Dios. Están protegidos incluso de nosotros, de los que somos torpes y de aquellos que quieren hacer el mal. Esos remanentes tienen ángeles que están en esa esfera espiritual para cuidarles. Y recordamos otra vez a Eliseo con Dotán. Toma al remanente Gezi y le dice, mira, remanente, te tiemblan las piernas. Y el Señor le deja que viese esos carros de fuego y ejércitos de ángeles a su alrededor. Porque es lo que tienen los remanentes a su alrededor. Seres a disposición del creyente, como habla Hebreos. Luchadores de esa batalla espiritual. Efesios 6. Por lo tanto, al final lo que nos queda, ¿qué es? Donde yo no puedo llegar, ahí está Dios. Hasta donde yo puedo llegar para cuidarles, ahí bien, pero el resto es gracia de Dios. Y los remanentes igual, yo quiero hacer y ayudarles y estar a su lado, pero llega un punto en el que tengo que decir, Señor, ahí están sus ángeles, que te están mirando todos los días. Cuídale, que en sus tropiezos ellos se caigan, pero se levanten con gracia y con fuerza. Terminamos con la conclusión. Ese versículo 5 que hemos leído antes dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fijaos lo que dice. El que recibe a un remanente y a un discípulo es como recibir a Jesucristo. De esa forma. Y nos recuerda al capítulo 10, versículos 40 al 42. Los tengo aquí los 4. Dice la palabra, el que a vosotros recibe, mis discípulos, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, aquí está en Nueva Versión Internacional, de hecho la vamos a leer mejor aquí, dice, y si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta, y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Versículo 42, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes o a uno de mis pequeños, como dice en Reina Valera, les aseguro que recibirán una recompensa. Volvemos al primer versículo. El que recibe al discípulo y al remanente es como recibir a Cristo. ¿Cómo recibiríamos a Cristo? Tenemos que ver a los remanentes con los ojos de Dios.
con toda la importancia y el valor que les da. Porque no nos olvidemos, aunque la Biblia muchas veces no hable de niños, es implícito que los niños también son discípulos. Y todas las promesas son también para ellos. Y no hay una edad en la que ellos tienen que empezar a disfrutar de ellas. No hay que esperar a que se gradúen, no. Ya hay que hacerlo. Ya es tarde. Ya hay que empezar a levantarles como aquellos discípulos que son de Cristo. Vamos a orar y después continuaremos con ese acto de graduación, dando también un poquito de tiempo a los remanentes para que ellos vayan bajando. Vamos a orar. Padre, primero queremos agradecerte que tú nos llames como esos discípulos, esos pequeños, como tú dices. Pequeños porque somos humildes, somos sencillos y hemos comprendido que por muy grandes y capaces que seamos humanamente, somos absolutamente dependientes de ti. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene, Padre, de tu amor. Queremos de esta forma también entender que tú nos has dado remanentes a la Iglesia de Aposento Alto. Y esos remanentes, Padre, queremos impulsarles y levantarles como discípulos tuyos. Queremos de verdad hacer de estos remanentes esas élites que llegan hasta el último de la tierra y pueden glorificarte de la forma en la que hemos visto al principio. Que ellos no les importe nada, sino que se arrodillen y puedan clamar: toda la gloria es para ti. Cristo es la respuesta. Yo pertenezco solamente a Jesús. Padre, queremos también darte toda la gloria y la honra porque ni siquiera nuestras torpezas son un impedimento para ello. Ni siquiera nuestros tropiezos son el problema. El problema es nuestro corazón, que no está centrado en ti ni en tu plan y tu propósito. Por lo que te pedimos que nos transformes, que la obra del Espíritu Santo llegue de forma profunda a nuestra vida para poder caminar hacia ese plan perfecto. Y de esta forma guiar a los remanentes en la iglesia y en los hogares a ser ya discípulos tuyos, que están gozándose en la meditación de la palabra de día y de noche, que son como esos árboles que están plantados cerca de las corrientes de las aguas, que son como aquel que clamaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ellos van a recibir las mismas respuestas de Josué, que centrados en esas palabras de la ley, nunca van a dejar de tener victoria. Gracias, Padre, porque en medio de sus problemas tú los vas a sostener y los vas a fortalecer. Por lo tanto, te pedimos que les des valentía para seguir siempre fieles a tu palabra. Y mientras nosotros, que seamos padres y seamos iglesia de oración, iglesia de comisión, de enseñanza en el Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.